A ver, porque tengo abierto esto aquí. Tú me avisas para... Listo, ya estamos. Bueno, pues buenos días. El día de hoy estamos a mediados de noviembre del 2023. Este día es un día para celebrar, para gozarnos, porque nuestro Señor está con nosotros. Porque estamos aquí de pie, porque Él está con nosotros. Amén. A ver, porque aquí aparece algo. Aquí aparece algo que anda buscando. Tengo un archivo que acabo de ver y lo tengo perdido. El día de hoy vamos a ver la bendición en las finanzas, ¿sí, verdad? Dios y la prosperidad, perdón. Les tiene que ver con las finanzas, porque prosperidad es una palabra muy grande. Prosperidad no nada más es en las finanzas, también puede ser prosperidad en la salud, también puede ser prosperidad en la palabra, porque uno es próspero en la palabra, que uno aumenta la palabra. Y hoy vamos a ver específicamente la prosperidad. ¿Por qué? Porque estaba leía a alguien, hoy lo comentaba con mis pastores, Edgar y Eva, y comentaba que a veces es importante saber leer, o sea, saber comer y sacar las espinas, porque leía yo algo, estaba documentándome acerca de un tema, y me encontré con un autor que critica acerca de los que hablamos acerca de la prosperidad. Critica a las personas que hablan de fe, a los que somos de palabra de fe. Porque dice, no, es que Jesús fue pobre. Y entonces digo, híjole, ¿dónde te apoyas para decir que él fue pobre? Porque durante muchos de los versículos se veía que Jesús no era pobre. Tan era así que quien estaba a cargo de las finanzas tenía una bolsa de dinero y dice, y de tanto en tanto sustraía de la bolsa. Y si no se daban cuenta era porque había mucho en la bolsa. Si yo tengo 2 billetes de 500 y alguien me quita uno, es muy notorio. Pero si yo tengo 100 billetes de 500 y alguien quita uno, no se nota, ¿no? Entonces había una gran prosperidad y siempre ha habido gran prosperidad. Y entonces me voy al Antiguo Testamento y nos damos cuenta que la palabra habla mucho acerca de la prosperidad que tenían las personas que estaban con Dios, las personas que tenían esa amistad o esa cercanía con nuestro Dios. Y nada menos porque mismo Dios nos ha bendecido desde Adán y Eva, les dijo, los bendijo, dice, y dice fructifiquen. Desde el momento en que Dios dice fructifiquen, eso significa hagan todo aquello para lo que han sido creados para hacer. Eso implica todo lo que es con nuestras manos, todo lo que es con nuestro pensamiento, todo lo que es nuestra mente, todo lo que es todas las capacidades que Dios ha puesto en nosotros. Dicen los investigadores que solamente utilizamos, los que más utilizan hasta el 5% de nuestras capacidades. Eso significa que nuestras capacidades son casi infinitas. Lo que nosotros nos propongamos, lo que nosotros nos propongamos podemos hacerlo. Desde un atleta, por ejemplo, que es formado desde niño, es formado para algo, para ser atleta. El que toca piano y que solo tienen 3 años y están tocando un piano así de manera maravillosa, porque ellos utilizan un poquito más de su cerebro, ¿no? De sus capacidades. Entonces, todas esas capacidades entendemos que Dios nos ha creado y entonces las puso en nosotros. Eso implica lo que dice la palabra, aquí más adelante lo vamos a ver. Pero hoy vamos a empezar con una historia, vamos a empezar con un versículo y te cuento un poquito. José, todos conocemos la historia de José, si no la conocemos, lo podemos leer en Génesis 39:2. Quiero leerte esto y ahorita te voy a explicar un poquito el contexto de José. Dice Génesis 39:2. Con esto abrimos. Mi Dios, te doy gracias porque esta palabra viene desde tu corazón. Declaro que esta palabra entra en cada corazón y no solamente en el corazón, sino también en la mente de todas las personas
que estén escuchando esta enseñanza, para que tu Espíritu Santo revele y abra los ojos del entendimiento a todos aquellos que la escuchen, en el nombre de Jesús, y seamos acompañados de Dios y prosperados, en el nombre de Jesús. Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con él y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Era visible que Dios estaba con él. ¿Cómo era visible que Dios estaba con él? Porque dice, aquí es como era visible, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. ¿Qué significa esto? Génesis 39:2. Te voy a recordar un poquito la historia de José. José es el hijo más pequeñito de Israel. Él tiene 12 hijos, cada uno de ellos es uno de los de la tribu, de las 12 tribus de Israel. Este es el hijo más pequeño, pero es el hijo más querido. Es el hijo de una amada de él, y entonces es el hijo más querido. Es el hijo que a él lo consiente, es el hijo que le da la mejor pedazo de carne, el mejor pedazo de pan, le trae las mejores cosas para ese pequeño. Este niño, con la inocencia de cualquier niño, comparte con todos los demás, con todos sus hermanos, lo que a él le sucede. Por ejemplo, empieza a tener sueños en los que Dios le está avisando que sus hermanos se van a inclinar ante él. A los hermanos no les gusta porque obviamente está hablando de que como el más pequeño va a venir a ser el más grande de nosotros. Entre eso y el trato que tiene el papá hacia él, que es preferencial, empieza a despertar envidias entre los demás, entre los hermanos. De tal forma que los hermanos más grandes, algunos de los más grandes, empiezan a pensar qué van a hacer con él para ver que si lo quitan, a ver a quién le va a favorecer el papá. Es como que si él ya no estuviera, ¿a quién le va a dar el regalo el papá? Pues en Navidad. Bueno, sucede que empiezan a pensar y algunos de ellos dicen lo vamos a matar. Otros tienen misericordia y compasión y dicen mejor no lo matamos, lo dejamos aquí. Lo vendemos, pero a papá le vamos a decir que lo matamos. Finalmente esa es la historia, lo venden, al papá le traen la túnica de él, pero se la traen llena de sangre, le dicen que alguna bestia se lo comió en el campo. El papá obviamente empieza un luto porque era su hijo favorito, ¿no? ¿Qué pasa después? A José se lo llevan a un lado, se lo llevan a otro, está en una cárcel, termina siendo, y dice acá está, en el 39:23, un poquito más abajo. José pasa toda serie de, digamos, como mala suerte, así como que le va de mal en peor, porque va a una cosa y luego a otra y luego a otra. Pero donde quiera que él va, dice Génesis 39:23, un poquito más abajo, dice, encontró, 39:21, perdón, pero Jehová estaba con José. Me gustaría que leyeras en tu casa la historia de José para que veas cuántas veces dice, y Dios estaba con él. Y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, le cayó bien al jefe de la cárcel. Y luego nos vamos a saltar al 23 y dice, no necesitaba atender finalmente el jefe de la cárcel lo pone al cuidado de algunas cosas. Y entonces dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Qué significa esta parte? Esta parte implica que él aceptaba la bendición de Dios sobre él. Porque esta es una palabra para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, que ahorita el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y la Trinidad en Jesús. Así que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo habitan dentro de nosotros. Y si Dios está con nosotros,
lo que sigue es, y Dios está conmigo y yo soy prosperada. Entonces, si la segunda parte no se está dando, algo estamos quizá no conociendo o quizá no creyendo. Estamos o en el desconocimiento o en la duda o quizá ya más adelante en la incredulidad. Pero hoy vamos a aclarar ese punto y declaro que en el nombre de Jesús hoy todos tomamos y recibimos la prosperidad que Dios tiene para nosotros, implícita solamente porque Él está con nosotros, o sea, porque Dios está con nosotros y el que hace prosperar todo aquello que nosotros hacemos es nuestro Dios. Amén. Incluso lo que quiero que veas es que no necesitaba José estar en un lugar maravilloso de rosas, porque estando en la cárcel no creo que haya estado con las mejores condiciones, y aún así todo lo que él hacía Dios lo prosperaba. Es decir, aunque estés en las peores condiciones en este momento, si Dios está contigo, todo lo que haces Dios lo prospera. Amén. Más adelante, cuando nos vamos al egipcio, por ejemplo, más atrás, él estaba en la casa del amo del egipcio. Él empezó a hacerse cargo de las cosas de Egipto. No eran sus cosas. Y aún así, solo por el hecho de que era José el que tenía a cargo todas esas cosas, Dios prosperaba eso. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor no estás con tu negocio propio, a lo mejor no estás con tu empresa propia, a lo mejor estás trabajando para alguien, pero en lo que tú hagas, si Dios está contigo sí o sí, todo lo que hagas tiene que prosperar. Y eso, si Dios está contigo, la gracia de Dios está contigo, así como fue para José en la cárcel misma. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer próspero algo, la gente quiere más de nosotros. Y la gente espera más de nosotros. La gente esperaba cosas de José, esperaba que él hiciera las cosas bien, esperaba que él pudiera con todo lo que se le estaba encargando, y sí podía, porque Dios estaba con él. ¿Qué pasa en otros momentos? Bueno, ya conocemos la historia, si no conocen la historia hay que terminar de leerla, pero José hizo grandes cosas. José salvó a su tribu, a toda su familia, lo salvó de morir en una hambruna que hubo muy fuerte, porque él estaba como encargado en otro lugar, porque todo lo que él atravesó. Yo quiero que veas esta parte dice Génesis 39:21, dice: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Qué significa? Tendríamos que dar una clase acerca de la vida de José, analizando punto por punto qué cosas hizo correctas y qué cosas no hizo correctas. Porque si la palabra me está diciendo que extendió Dios su misericordia, quiere decir que él merecía otra cosa. Que quizá el estar en la cárcel era alguna cosecha de algo que había hecho. Podría ser. Y entonces la misericordia de Dios fue extendida y por eso hubo gracia de Dios en él, ¿no? Entonces, pero vamos a analizarla en otro momento. Va a haber un momento en que analicemos la vida de José, otro momento en que analicemos la vida de David, porque la vida de Abraham, porque todos los personajes en donde Dios ha estado siempre nos hablan del gran amor y la gran misericordia de Dios para nosotros. Y dice la palabra, ahorita lo vamos a ver, porque hay algunas personas que malinterpretan la humildad y piensan que humildad es igual a pobreza. Y piensan que yo soy humilde y entonces yo no merezco nada, y ciertamente no merecemos nada más que, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No lo merecemos. Ahorita cantábamos, dice, su amor no se compra ni se merece. El amor de nuestro Señor Jesucristo se recibe. Gracias, Señor. Gracias, porque ninguno de nosotros podría merecerlo, ninguno. Pero lo recibimos en el nombre de Jesús, lo recibimos en fe. Y entonces dice, Primera de Samuel, vámonos a otra persona. Aquí lo que quiero que veas es que
Donde quiera que Dios estaba, las personas eran prosperadas, no nada más José. También hubo otras personas y en el nombre de Jesús, a partir de este momento, Dios está con nosotros y somos prosperados. Primera de Samuel 18:14. Y David, a mí me gusta mucho la historia de David, porque David era un gran amigo de Dios. David amaba mucho a nuestro Dios. David fue inspirado por Dios. David fue inspirado para alabar a Dios. Fue tan inspirado por Dios y fue tan amigo de Dios que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo habló a través de David sobre las cosas que venían. Qué tan importante para Dios fue David, tan amigo, que le dijo a David: escribe esto que va a pasar, escribe todo lo que yo voy a pasar. Eso no se le revela a cualquiera. Era algo, quería dárnoslos a nosotros, quería decirnos: aquí voy yo por ustedes. Pero se lo tuvo que revelar a alguien que estuviera tan en comunión con él. Y es algo tan profundo que todavía hasta el día de hoy hay gente que viendo no ve. Ayer leía justamente lo que les decía, leía a una persona que estaba criticando a las personas que hablamos acerca de la palabra de fe. La palabra de fe no es otra cosa más que recibir lo que dice la palabra. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Espérame, ¿qué te digo cuál es? Porque se me cruzaron los cables aquí arriba, entonces sé que el que te quiero decir no es. Efesios 1:3. Es que estaba en Gálatas, pero no, sabía que no era ese. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en mi Señor Jesucristo. Amén. Quien habla de palabra de fe, y ahorita lo vamos a ver, quien habla de palabra de fe recibe toda esta bendición espiritual que nos ha sido entregada a través de Jesucristo. Nosotros ya no esperamos promesas, nosotros hacemos cumplir lo que Él ya hizo. Amén. Y lo hacemos cumplir a través de la fe. En todo le enseñaba esta semana, estábamos platicando y el pastor le decía a mi hija, porque mi hija decía: me regalaron esto. Y el pastor le decía: ten cuidado, porque nada es gratis. Siempre hay un costo para las cosas. Y ciertamente siempre hay un costo para las cosas, incluso en el reino de Dios. Lo único gratuito, lo único sin condiciones, es el amor de nuestro Dios para nosotros. Es lo único que hay incondicional, porque nuestro Señor ya murió por cada uno de nosotros. Él ya nos amó, Él ya nos dio. La condición es que nosotros lo aceptemos. El amor ahí está. Ese sí está para quien quiera tomarlo. Pero aún tomarlo nos toma creer en Él. Dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Hasta ahí es lo que Él hizo. ¿Qué sigue para nosotros? La parte que nosotros hacemos. Para todo aquel que en Él cree. Para el que no cree en Él, no es. Pero para todo aquel que en Él cree, sí es. Estaba viendo que hay personas dentro de las redes sociales que comparan a nuestro Señor Jesucristo con otros grandes líderes que han estado en otras religiones o en otras formas de pensamiento o maneras de vivir. Pero no es posible comparar a un Buda, no es posible comparar
aún incluso hablaban de Madre Teresa de Calcuta. No es posible comparar a un ser humano con una persona que se despojó, dice la canción que estábamos escuchando, dice, despojándose a sí mismo y siendo semejante a nosotros, para poder padecer como nosotros, para poder pagar cuerpo por cuerpo, alma por alma y espíritu por espíritu, para que nosotros estemos en libertad, para que nosotros seamos soltados por el enemigo. Ninguno de nosotros, de cualquier otro ser humano, ninguno de ellos ha dado su vida por nosotros. Quizá nos han dado muchas enseñanzas, muchas de las enseñanzas que han tenido, por ejemplo, los budistas o los hindúes, son correctas, pero si las buscamos en la palabra, también vienen en la palabra, también nuestro Dios nos las está enseñando, amén. Entonces, palabra de fe lo que hace es reconocer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y saber que nuestra parte es poner la fe en eso para poder acceder a todas las bendiciones que dice Efesios 1:3, a todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de ellos, bueno, les decía de uno de ellos que está echando como tierra a los que hablamos palabra de fe, porque dice, eso es del ministerio de la prosperidad. Y yo digo, pues yo soy del ministerio de Jesucristo. Y Jesucristo no era pobre. Y luego dice uno de los versículos, y se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, para que nosotros tengamos riqueza en su pobreza. Y él hablaba de la humildad. Pero si la palabra dice, y si haces bien, dice, si bien haces, le dice, no serás exaltado. Es decir, haciendo lo correcto, la exaltación es parte de hacer lo correcto, es una consecuencia de hacer lo correcto. Por lo tanto, decía, por ejemplo, nos vamos al gracias, cuando alguien te dice gracias y que dices de nada, es una mala declaración decir de nada, porque rechazas ese gracias, rechazas el agradecimiento, y el agradecimiento es un principio. El agradecimiento multiplica. Luego lo vamos a ver, o creo que ya lo vimos, pero el agradecimiento multiplica. Y si alguien te da las gracias por algo, tómalo, recíbelo. Había alguien que en algún momento yo no comprendía este principio, y era un señor de una tienda. Uno iba a comprar, y bueno, tiene uno la costumbre, bueno, yo tengo la costumbre de comprar unas galletas o lo que sea y decir gracias cuando te dan el servicio. El señor decía, sí, y no decía más. Y a mí me parecía como, este señor como que está mal educado, ¿no? Como que está mal educado, porque en lugar de decir de nada, dice sí. Y siempre, invariablemente, gracias. Sí, decía él. Gracias, sí. Pero él estaba recibiendo el agradecimiento. Después lo comprendí. Y ahora alguien me dice gracias y yo, para servirle, si estoy dándole un servicio. Si alguien me dice gracias, con gusto. Lo hago con gusto. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con gusto. Y con gusto recibo el agradecimiento. Porque si uno dice de nada, uno está diciendo, no hice nada para que me agradezcas. Entonces está menospreciando lo que hicimos por esa persona. Y sí hicimos algo, ¿no? Entonces tomemos el agradecimiento. Bueno, esa es una sugerencia. Entonces, ¿por qué me fui hasta allá? ¿Por qué me fui hasta el agradecimiento? Bueno, esta persona hablaba acerca de que nosotros veíamos algunas cosas. Pues hablábamos de la pobreza, ¿no? De que Dios no fue pobre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, no fue pobre. Tan no fue pobre que cuando llegan a cobrarle los impuestos, él no evade los impuestos, no le dice mañana te pago. En ese momento, les voy a decir, o sea, la razón por la cual un pez le dio dinero fue porque en ese momento el que traía el dinero, la bolsa del dinero, no estaba cerca. Porque si hubiera estado cerca, le hubiera dicho, dale de ese dinero. Pero no estaba, andaba comprando víveres o qué sé yo, no estaba alrededor de él. Entonces, ¿quién estaba alrededor de él? Pues un pez.
Y entonces le dice, saca un pez, ahí están 2 monedas, el tuyo y el mío. Nuestro Señor Jesucristo era así. Así es nuestro Dios, es dador, es nuestro Dios. Amén. Hablaba acerca de la humildad y decía, es que, y creen que son exaltados, y creen que, empezaba a decir una serie de cosas y empezaba a dar los versículos que nosotros tomamos para enseñar estas cosas. Y entonces dije, si sí lo sabes, porque sabes, falta revelación en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de fe pone la responsabilidad de lo que no ha pasado en mi vida en mí. Si yo no tengo, y voy a regresar aquí, si yo no tengo, ¿dónde quedé? Acá. 1 Samuel 18:14. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Si yo no prospero en todos mis caminos, no es porque el Señor no esté conmigo, es porque algo estoy haciendo yo que lo está deteniendo. Por eso palabra de fe es un poquito incómoda, aunque para ellos es como, es el ministerio de la prosperidad, sí, gloria a Dios, aleluya, y todo el mundo tiene dinero. No es así. Es, toma la responsabilidad, porque Dios ya hizo lo que ya tenía que hacer. Bueno, lo que quiso hacer, no es que lo tenía que hacer, lo que quiso hacer para rescatarnos. Él ya lo hizo. Es cuestión de, es como, ya te dieron la dotación, lo que vas ocupando lo vas abriendo. O si quieres, abres todos los regalos y los vas usando. Porque a Dios le agrada que usemos lo que Él ya nos dio. Entonces, lo que quiero que veas es que Dios, cuando está con alguien, prospera a ese alguien en todos, dice, en todos sus caminos. ¿Qué significa? Si iba para el norte, donde había osos, Dios lo prosperaba. Si iba para el sur, donde había lobos, Dios lo prosperaba. ¿Y por qué hablo de osos y lobos? Porque Él cuidaba ovejas. Él lo prosperaba en todos sus caminos. Cuando fue llamado por el rey, David fue prosperado ahí. David halló gracia delante de Saúl. Él era prosperado en todos sus caminos. Segunda de Crónicas. Otro personaje. Segunda de Crónicas 32:30. Ezequías. Quiero que te vayas a la parte 2. Porque dice, Ezequías fue bla, bla, bla. Pero quiero que leas después el puntito. Dice, Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Dios estaba con él. Amén. Dice, Isaías también fue una persona que estuvo tan cerca buscando el rostro de Dios, que escuchó cosas que venían y las escribió. Y él dice, Isaías, es la boca de nuestro Señor Jesucristo, hablando a través de Isaías 33:6. Él será, está hablando de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él venga. Él será la seguridad de tus tiempos, amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús, en una ciudad donde la seguridad es poca. Él es nuestra seguridad, amén. Y dice, abundancia de salvación. Sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él será sabiduría y conocimiento, amén. Y dice, el temor del Señor es tu tesoro. La prosperidad no solamente, por eso te decía, la prosperidad no solamente es financiera. Sí lo estoy enfocando un poco en lo financiero, pero la prosperidad es en todo. Porque prosperidad, pues podemos hablar de prosperidad. ¿Quién es próspero? El que es seguro allá afuera. ¿Y qué pasa? Tenemos muchas barreras. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, no sé si lo has escuchado, pero nos han enseñado
tienes que tener un bajo perfil. No tienes que andar presumiendo lo que tienes. No tienes que andar ostentando. ¿Tú crees que Abraham, ahorita vamos a ver a Abraham, Abraham llegó a tener muchísimas ovejas y ganado y de todo, tanto que el de él y el de Lot se peleaban los pastores de uno y de otro porque, no, esta es tu oveja, no, esta es mía, no, esta para allá, es que aquí se está la raya. Se peleaban, por eso tuvieron que separarse. ¿Tú crees que todas esas ovejas no se veían? ¿Tú crees que la casa, cuando se iban ensanchando, porque él iba ensanchando su casa y teniendo más, un cuartito acá y otro cuartito acá, y los cuartos eran diferentes que ahora, pero no se veía igual una casa pequeña y una casa grande? Eso se notaba. Por eso dice, y el Señor estaba con él, y Dios prosperaba todo lo que él hacía. Se nota cuando Dios está con nosotros, se nota la prosperidad. ¿Por qué tendríamos que esconderlo? Porque entonces viene la otra parte. Pero es que no es seguro, porque si te ven con dinero. Sí, pero Isaías 33:6 dice que Él es nuestra seguridad. Dentro de las cosas que yo he visto, en mí, yo te estoy hablando de mí. Dentro de las cosas que yo he visto como una dificultad para mí, como una fortaleza que tengo que derribar y que lo derribo con el conocimiento de mi Señor Jesucristo en el nombre de Jesús, es justamente eso. Yo estoy creyendo por un carro, pero es un carro que dice, Dios está conmigo. Es un carro que dice, Dios me hace próspero. Eso dice ese carro a la vista. Pero ¿qué pasa? Porque dije, a ver, para empezar, ¿cómo me voy a meter gasolina en ese carro? Estoy tratando de ver por qué no se ha manifestado. Porque Dios ya me lo dio. Quien no lo ha recibido soy yo. Y entonces empecé a ver cuáles son mis trabas. ¿Cómo le voy a meter gasolina en ese carro? Porque usa bastante gasolina. Y entonces, a ver, empecé a ver y dije, Señor, tú dices que yo prospero en todos mis caminos. Yo tengo ese carro y tengo cómo ponerle gasolina. Amén. Lo recibo pues de tu parte. Y entonces es como tratar de ver todas las cosas que nos han inculcado, que nos han enseñado desde chiquitos, porque esa es la otra. Híjole, ¿qué van a pensar? Y he recordado las 1001 veces que he escuchado personas que dicen, oye, es pastor y trae tal carro. Oye, es pastor y mira a los congregantes. Bueno, voy a decirte algo. Es responsabilidad de cada quien, de nosotros que estamos aquí arriba, es responsabilidad de nosotros enseñarlo. Sabemos que es el Espíritu Santo el que revela. Yo declaro que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones mientras ustedes escuchan mi voz. Y Él es el que revela y da esa convicción. Pero es de cada quien recibirlo. Entonces, es como si, y eso es lo que hace el mundo, ¿no? Esa es la mentira del diablo, que el diablo no quiere que nosotros veamos lo que Dios hizo por nosotros, porque si Dios ya lo hizo y si nosotros lo vemos y quitamos todas las barreras, todos lo tendríamos. Todos lo tendríamos. Su voluntad para nosotros es prosperarnos cuando Él está con nosotros. Amén. Entonces todas esas barreras son barreras que ha puesto el enemigo en nuestra mente. Y eso es de generación en generación. Entonces, es algo aprendido. Es algo como el otro día me caché diciéndole a mi hija, está muy caro. Y luego dije, tengo que buscar otra forma de decirle en este momento no. Porque entonces ella va a decir, porque me di cuenta después cuando me dijo, oye mamá, ¿este está caro o no está tan caro? ¿Me lo puedes comprar o no me lo puedes comprar? Híjole, dije yo, ¿qué le estoy enseñando? Que no le puedo comprar cosas caras. Y eso no es cierto, porque Dios me está prosperando. Porque voy a creer en la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces,
tenemos primero que analizar y ver todas esas fortalezas. Y dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo, ¿ven? Y que llega hasta las coyunturas y derriba fortalezas con el conocimiento de su palabra. Mientras más conocemos de nuestro Dios, mientras más sabemos que Él ya nos dio todas esas bendiciones, más se van derribando todos esos argumentos que el enemigo nos ha enseñado a través de nuestras personas cercanas. Como decía ahorita, si tú estás parado en la fe, va a venir alguien cercano y te va a querer tumbar, porque los lejanos no les vamos a hacer caso. Entonces, cuidemos lo que escuchamos. Sé que hay sabiduría en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y declaro nuestros oídos ungidos para escuchar más fuerte la voz de Dios que la voz del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces fíjate, Génesis 13, 1, 4. Aquí te estoy hablando de Abraham. La historia de Abraham me gusta mucho. Y dice, Abraham, vamos a ver, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que él tenía, y con él se fue Lot. Y Abraham, aquí está, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esas cosas no se pueden ocultar, pues. Abraham no podía tener un bajo perfil. Abraham no podía fingir que solo tenía 2 vaquitas, porque ¿dónde metía todas las demás? La prosperidad en nosotros tiene que notarse, y cuando alguien diga, oye, ¿cómo lo hiciste? Tengo un Dios, que donde está mi Dios hay prosperidad. Amén. ¿Y cuál es el punto? Porque si fuera tan fácil como decir, es que Dios está conmigo y entonces yo soy próspero, todos seríamos. Ese es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahí es donde dice, yo quiero que prospere tu alma, dice Pablo, inspirado por nuestro Dios. Yo quiero que prospere tu alma. Que nuestra alma no nos interrumpa para las bendiciones que nuestro Dios tiene. Porque no solamente son financieras, pero también son financieras. No puedo yo recibir la sanidad y decir, la sanidad sí, pero los millones no. Es cierto, se manifestó que no tenía que comer, entonces se manifestó el pollo que alguien me regaló, le pude dar a mis hijos, hasta le di a mi vecina que no tenía, porque además, cuando Dios nos da también para dar. Si nos da 3 huevos, posiblemente 2 son para ti y otros sean para dar. Y entonces, esto sí, sí, el pollo sí, pero los 3,000 de la luz no puede ser. Es que es todo, pues. Todo viene ahí, pues. Y entonces, no solo nos enfocamos acá, por supuesto que también en la salud, por supuesto que también, y ya hemos hablado acerca de eso. La prosperidad es integral. Así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y no vemos la separación entre una y otra, porque si alguien se corta un pedacito, en ese pedacito hay espíritu, hay alma y hay cuerpo. O sea, todo estamos conformados, estamos así ligados. Entonces, las bendiciones de Dios así son, están ligadas unas y otras. Porque a veces alcanzamos una cosa y a veces alcanzamos otra, porque en esa creemos, quitamos tantas las barreras que hemos tenido y empezamos a escuchar lo que dice la palabra y a creer lo que dice la palabra. Porque cuando las cosas se manifiestan es porque ya las creímos. Porque Isaías 33:6 la vamos a poner, yo te sugiero que la pongas en la puerta de tu casa para que cuando tú salgas de tu casa tú estés leyendo. Él será la seguridad de tus tiempos. Mi Señor Jesús es mi seguridad. Y cuando vayas en tu carro, leas, el Señor Jesús es mi seguridad, para que cuando andes en un carro de lujo, no tengas miedo de que te lo vayan a robar. Me di cuenta que alguien dijo, en algún momento que yo dije, quiero este carro específicamente. Alguien me dijo, es que si tú compras ese carro, o si tú tienes ese carro,
Los malandrines te lo van a quitar porque es un carro que corre. Y yo dije, pero ¿por qué me lo van a quitar? Pero no tuve un argumento para rechazar eso. Por lo tanto, dentro de las cosas que estoy viendo, a ver, ¿por qué no estoy manifestando todavía este carro? ¿Por qué todavía estoy batallando con los carros? ¿Por qué todavía estoy batallando para ir, para venir, para esto? Una de las cosas que Dios me reveló, porque Dios nos recuerda esas cosas. Una vez lo escuché nomás. Y fue eso, entonces hay un temor de que me quiten el carro si yo compro un carro de esos. Y no, pues, Isaías 33:6, Él es mi seguridad. En mis tiempos, Él es mi seguridad. Y tenemos que apropiarnos de la palabra hasta que sea nuestra y ponerla en todos lados. Por eso dice la palabra, y pongamos la palabra en los dinteles de nuestras puertas y en todos lados. Y hablemos de la palabra, creo que se me estaba apagando esto. Y hablemos de la palabra en todo momento, en el camino, en el ir, en el venir. Fíjate que está el enchufe acá en la oficina, está conectado, es el que está conectado. Gracias. Entonces, fíjate, y quiero que veas algo. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y yo no me imagino a Sara sin un arete, porque era rico en oro. Ella tenía mucho oro, entonces podía usar los aretes extravagantes que ella quería. Un collar extravagante que ella quería, ¿por qué no lo usamos? Te lo van a robar. No seas ostentoso. No sé cuántas veces lo hemos escuchado, pero yo sí lo he escuchado muchas veces. Y entonces digo, bueno, ¿qué es ostentoso? Pues? Porque Dios es ostentoso, pues. El mar habla de la inmensidad de Dios, de la vastedad de Dios. Y no vemos un final en el mar. Gracias. Muchas gracias. Y luego dice, aquí está, Génesis 13:5-7, dice, también Lot, su sobrino, casi hijo, que andaba con Abraham, tenía ovejas, tenía vacas y tenía tiendas. Y tiendas. No, es que ¿para qué quieres muchas casas? Pues Abraham tenía muchas casas, Lot tenía muchas casas. Pues a lo mejor puedes rentarlas. A lo mejor puede ser de bendición para alguien, es lo que yo les he dicho. Porque yo tengo las dos áreas, yo vendo un producto y además tengo un servicio. En las dos áreas creo que soy de bendición para las personas. Y creo que la bendición me sigue. Porque ahora que estoy en la calle vendiendo, no tenemos vendedor, me ha pasado, de verdad, y la gloria es para mi Señor Jesucristo, porque me ha pasado que yo estoy surtiendo aquí y llega el cliente, otro cliente nuevo solo, no solo, es guiado por el Espíritu Santo, pero llega otro cliente nuevo y me dice, oye, ¿qué vendes? Digo, es obvio que estoy vendiendo aguas frescas. Oye, ¿cómo las vendes? Oye, y empiezan a preguntar y se hace un nuevo cliente. Digo, obviamente hay algunos que yo voy y los abro, ¿verdad? Pero hay clientes que llegan solos, digo, por gracia de nuestro Dios. Y entonces, yo digo, por supuesto que lo que yo estoy vendiendo es de bendición para ellos, porque ellos, están ganando, porque el precio que damos es para que ellos lo den un precio más alto y ellos tengan una ganancia de eso, si no, no fuera negocio. Y ellos son de bendición para nosotros, porque eso es lo que nosotros estamos produciendo, pues. Entonces es un ganar, ganar. Y cuando lo vemos así, pues esa es la bendición. Hay gente que dice, como el nuevo cliente que hicimos, es que la gente me lo pide, o sea, él tiene una necesidad. Dice, pero nada más en el negocio que acabo de poner, nada más estamos mi esposa y yo, y no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces yo le digo, ok, yo te la estoy dando en esto y tú le vas a ganar esto, sin hacer nada más que comprarme uno. Pues obviamente es un ganar-ganar. Amén.
Y no se diga también en el área de la salud, porque ahí brindo un servicio donde es bendecida la persona, porque además es doblemente bendecida, porque yo oro por cada persona que veo, y porque con el medicamento pues obtiene su salud. Y es un ganar para mí, porque obviamente con ese dinero pues yo hago lo que tengo que hacer en mi vida, ¿no? Entonces, fíjate cómo Lot tenía también, a ver dónde quedé, tenía ovejas, vacas y tiendas. Así que cuando te pregunten, oye, ¿por qué quieres otra casa? Bueno, pues no sé, a lo mejor, y pongo el ejemplo, mis pastores obviamente también son creyentes y también conocemos acerca de nuestro Dios. Y también el hecho de tener muchas posesiones ha sido de bendición para otros. Porque a veces se ha prestado, a veces ha sido como que alguien viene de otro lugar y se da hospedaje, porque alguien, o sea, sí es de bendición. ¿Para qué quieres otras casas? Bueno, porque Dios me está bendiciendo con otra casa. Dice, bienes y riquezas, dice la palabra. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, y la tierra, fíjate qué tanto era su riqueza. Por supuesto que a kilómetros se veía la bola de ganado que tenían. Desde lejos se notaba. Y dice, y la tierra no era suficiente para que vivieran juntos Lot y Abraham, porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado, era lo que te estaba diciendo. Entonces, pues ahí fue cuando ya se separan, donde ya Abraham le dice, oye, tú por tu lado, yo por el mío. Lot sabía que había sido enriquecido por Abraham, pero ya tenía suficiente riqueza para que él siguiera viviendo bien. La bendición de Abraham siempre descendió a él. Y quiero recordarte que en el Nuevo Testamento nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Porque dice Gálatas 3, del 7 al 14. Y ahorita te voy a decir cuál es la bendición de Abraham. Ahorita la vamos a ver. No sé qué tiempo va, Eric. Ok, tenemos un ratito. Y dice Gálatas 3, del 7 al 14. Te lo voy a leer todo para que subrayes lo más importante. Dice, y deben de saber, por lo tanto, que los que son de fe, nosotros somos llamados de fe, yo soy llamada de fe en el nombre de Jesús. Estos, dice, son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos, somos llamados gentiles, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole a Abraham, antes de que nosotros naciéramos en esta tierra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué preciosa promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe, dice, son bendecidos, lo tomo, con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa? Que si nosotros nos vamos a ir punto por punto, dice la palabra, y el que no obedeciere, y el que no escuchara atentamente la voz de su Dios, para cumplir todo aquello que está en la palabra, se hará acreedor de todas estas maldiciones. Entonces, como no podemos, dice la palabra en Romanos, dice, no lo hace ni tampoco puede, porque estamos sujetos a maldición, porque no tenemos la perfección. Entonces, estaríamos en maldición. Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si en algún momento, por algún segundo, alguien no honró a su padre y a su madre, ya está en maldición. Así de sencillo. No necesitamos más. Y a veces cojeamos de esos pies. Y entonces dice, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es decir, Dios no nos justifica a través de la ley. O sea, la ley se cumple o no se cumple. Eso se llama justicia. Nuestro Dios es un Dios justo.
¿La ley se cumple o no se cumple? ¿Es o no es? Pero dice, y porque la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pasamos de la ley a la fe. En la ley era bien sencillo saber quién estaba en bendición y quién estaba en maldición. Porque quien estaba en maldición no prosperaba, quien estaba en maldición se enfermaba, quien estaba en maldición, pero ahora es a través de la fe. Y decía alguien por ahí, a veces juzgamos sin conocer y decimos, nosotros no, yo declaro que nosotros no juzgamos. Pero hay personas de fe que dicen, uy, el hermano anda en maldición, mira lo que le pasó, ¿qué andará haciendo? ¿Qué pecado andará haciendo? Cuando no sabemos si es pecado de él, si es maldición que le echaron a él y él lo está recibiendo y no lo está resistiendo, o si es algo generacional, o si simplemente, como les digo, hubo un descuido y en ese descuido se abrió una puerta. Porque el descuido también es una puerta. A veces nos hacemos más duros para juzgar, porque sabemos que una cosa no viene sin otra cosa. Pero, justamente, a veces lo que pasa es que no alcanzamos a creer. Y vaya, eso sí es estar en pecado, porque no estamos creyendo completo la palabra de nuestro Dios. Es estar en pecado, pero no es pecado de que, uy, mira, anda robando, uy, mira, anda, ¿no? Simple y sencillamente no estamos creyendo por completo la palabra de nuestro Dios, y eso nos es pecado, porque dice la palabra, lo que no es por fe es pecado. Entonces lo que no es creyendo lo que Dios dice es pecado. Y dice, el justo, nosotros justificados por la fe vivirá. Es decir, lo que tú creas, eso es lo que vas a vivir. Si tú crees que no debes de ser ostentoso, eso es lo que vas a vivir. Si tú crees que Dios es pobre, confundiendo la palabra por humilde, y que tú también tienes que ser así, entonces tú vas a vivir en pobreza. Si tú crees, bla, 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 todo lo que tú creas, vas a vivir, porque eso dice, el justo va a vivir por su fe. Dice, y la ley no es de fe. La ley es se hace o no se hace. La fe es qué creo y qué no creo. Yo no creo que sea posible. Es como les digo, no, pues un carro de esos, no creo. Y yo le decía a mi hija, oye, vamos a tomar unas vacaciones dentro de poco. Gracias. Y mira cómo es su fe. Ella sabe que estamos esperando un carro. Y me dice, mamá, y nos vamos en la camioneta nueva y nos dormimos ahí atrás. Y yo, amén, lo recibo. Porque yo estoy planeando esas vacaciones dentro de 15 días. Y entonces dije, ahí fue donde me di cuenta, yo soy la que no estoy creyendo por esa camioneta. Mi hija está creyendo perfecto por esa camioneta. Sabe cuál es, sabe qué color es. Y dije, híjole, soy yo. La que está deteniendo esa bendición a mi vida soy yo. Entonces dice, el justo vivirá por la fe. La ley no es de fe, sino el que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, uno de mis versículos favoritos, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito es todo aquel que ha sido colgado de un madero. 14, subraya por favor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a nosotros, a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿En qué estamos fallando? En la fe. ¿Qué necesitamos? Fe. ¿En qué? En las bendiciones de Dios. ¿Cuáles? Todas. Todas. Si a mí en este momento vienen y me dicen, oye, fíjate que las bendiciones de Abraham son vacas, ovejas y tiendas, pues trasladadas a este tiempo, yo digo, ¿dónde voy a meter 2 vacas? 100 vacas, pues no tengo dónde meter 100 vacas. Pero si a mí me dicen, oye, lo que cuestan 100 vacas, eso va a costar tu carro, pues lo recibo. Porque son medios, pues.
En aquel entonces se usaban las vacas, ahorita usamos carros. En aquel entonces se trillaba con bueyes, ahorita con tractores. O sea, son cosas diferentes. Ahora, yo que vivo en la ciudad, si a mí viene y me regalan un tractor, por ejemplo, pues no me serviría de mucho. Tendría yo que buscar dónde ponerlo, qué hacer con él, qué bendición. O, por supuesto que los bienes son bienvenidos, pero Dios nos va a mandar lo que nosotros ocupamos, pues, porque sabe dónde estamos. En aquel momento Abraham necesitaba ovejas, bueyes y tiendas. Ahorita necesitamos casas a lo mejor para rentar, a lo mejor para ayudar al amigo, a lo mejor para ayudar al necesitado. Amén. Entonces, en Cristo la bendición de Abraham nos alcanza. Y a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¡Ay, qué bendición! ¿Cuál es por qué habla de promesa? Yo te acabo de decir que no son promesas, que ya son hechos. Porque en ese momento, para Abraham sí fue una promesa. Para nosotros ya son hechos. En nosotros ya Cristo Jesús hizo todo lo que iba a hacer para que nos llegue a nosotros. Amén. Y te voy a leer la promesa hacia Abraham. Dice Génesis 12:2. Este es uno de mis versículos favoritos. Este es uno de mis versículos favoritos. Y cuando lo leas, léelo en primera persona. Dice Dios, haré de ti una nación grande. Y subraya lo que sigue, y te bendeciré. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Y engrandeceré tu nombre. Deja atrás esa falsa humildad. Porque cuando tú empieces a sanar a los enfermos, cuando pongas tu mano encima de los enfermos, sí o sí van a saber de ti en tu ciudad. Sí o sí. Porque Dios es quien engrandece nuestro nombre. Porque no es por nosotros. Porque si sacamos un demonio no es porque nos portamos bien, es porque nuestro Señor ya los venció. Amén. Y por amor nos portamos bien. Por amor a Él, pero no es que una cosa, es porque yo me porté bien. No, yo me porto bien como consecuencia del amor que le tengo a mi Dios. Es agradecimiento, amén. Y engrandeceré tu nombre, así que no tengamos más miedo de ser conocidos en todo lugar. Hay una palabra que también dice, y te conocerán aquí y allá. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Tú serás bendición. En donde quiera que tú te pares, si tú estás escuchando esto, donde quiera que tú te pares, eres bendición, porque eso dice Dios para ti. Amén. Y dice, bendeciré a todos los que te bendigan. Gloria a Dios por todos los que nos bendigan, porque van a ser bendecidos a través de nosotros. Anoche veía unos bebitos bien chiquititos y yo así como que, híjole, paso y los bendigo y los bendigo y los bendigo. Y digo, Señor, qué bendición que si fueran otros tiempos, esos bebitos hubieran muerto. Pero ahorita hay incubadoras que los mantienen calientitos. Tenemos el oxímetro que nos dice si está respirando bien, si está oxigenando bien. Tenemos todos los medios para que esos niños crezcan, salgan adelante. Amén. Y me acordaba yo de mi hija, porque mi hija fue prematura. Esta fue la semana del prematuro, por cierto. Yo creo que por eso Dios me movió mucho a ir a orar por todos los prematuros. Digo, oro por todos, pero como que en los prematuros me detengo un poquito más, así como que te bendigo, no importa lo que el diablo quiso hacer, porque te quiso sacar de tu madre, te quiso matar, porque eso es matarlos. Bueno, intentar matarlos, porque los saca del lugar donde Dios los puso, pues. Pero los bendigo, y van a ser de bendición en el nombre de Jesús. Entonces dice, bendeciré, a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, dice Dios, maldeciré, pero en realidad ellos van a tener la cosecha de haberte maldecido. Amén. Dios no maldice a nadie. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Si tú quieres tomar esto, tómalo, porque cuando Dios nos usa, cuando Dios sale a través de nosotros, son bendecidas otras personas. Entonces,
Dice la palabra y te bendeciré. A donde quería llegar era a y te bendeciré. Voy a leer bien rapidísimo las bendiciones que vienen en Deuteronomio 1, del 1 al 14. Esta es una promesa que le fue hecha a Abraham. Esta es una promesa que, como ya vimos en Gálatas, es una promesa que a través de la fe es para nosotros. Amén. Y entonces te voy a leer la 2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Dios pone sobre ti estas bendiciones porque se las dio a Abraham y porque a través de Jesús nosotros somos acreedores de eso. A través de nuestro Señor Jesucristo, actualmente, hoy en día. Y dice, bendito eres en la ciudad. Si tú vives en la ciudad, hay bendición para ti. Bendito eres en el campo. Si tú estás sembrando algo, eres bendito en el campo. Dice, bendito es el fruto de tu vientre, bendigo a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Bendito es el fruto de tu tierra. Si tú estás sembrando algo, si tú estás en algún servicio para alguien, es bendito todo lo que tú hagas en esta tierra. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. El fruto de tus bestias. ¿Qué hacen las bestias? Nos ayudan ¿a qué? A producir. ¿Qué nos puede ayudar a producir ahorita? Autos, computadoras, lo que necesitamos para la obra de nuestras manos, cualquiera que sea. De bendición me refiero. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito es tu cocina, tu alacena. Es bendita en el nombre de Jesús, porque si algo hay en tu alacena, tienes para ti y para compartir. En el nombre de Jesús declaro la multiplicación en cada una de las alacenas para que puedas ver que tienes tú y que tienes para compartir en el nombre de Jesús. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. A donde vayas, que vayas de vacaciones, que vayas de negocios, que vayas a donde vas, bendito eres al salir y bendito eres al entrar. 7. Dios derrota a tus enemigos que se levanten contra ti en el nombre de Jesús. Por un lado salen contra ti y por 7 caminos huyen de delante de ti y salen contra ti porque les eres de estorbo, gracias, porque les eres de estorbo para lo que quieren hacer. Por eso salen contra ti. Pero dice la palabra que por 7 caminos salen de delante de ti. Amén. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Quiero que veas qué es un granero. Un granero es un lugar donde se acumulan los granos. Porque ya comiste, porque ya diste y porque aparte tienes un ahorro. Así que los graneros los vamos a llamar las cuentas de ahorro. Dios, Jehová, envía su bendición sobre todas nuestras cuentas de ahorro. Y sobre todo aquello en lo que pones tu mano. Tú decides poner tu mano sobre el negocio de tu compañero, eso va a ser prosperado. Tú decides poner tu mano sobre tu mamá, sobre su cirugía y es prosperada en el nombre de Jesús. Donde tú pongas tu mano, dice. Y sobre todo aquello sobre lo que pusieras tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Dios te da. Te confirmará Dios por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos, esto ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y anduvieres en sus caminos, ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y nosotros seguimos sus pasos. Y verán, por si no quieres que te vean, dice, no se puede ocultar una luz debajo de un almud. Somos luces encendidas en el nombre de Jesús, y brillamos para Él y por Él. Amén. Dice, y verán, el 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Por si no te queda claro que a ti no te pueden tocar, solo por el hecho de que Dios está contigo y es Dios quien te está prosperando, nadie te va a molestar. En el nombre de Jesús, aquí lo dice, esa es su palabra. Y te hará Jehová, gracias, sobreabundar en bienes.
Aquellos que dicen que la prosperidad no viene de Dios, aquí está y lo ha dicho como 3 o 4 veces. Son las bendiciones de Dios. Y dice, en el fruto de tu vientre, otra vez, en tus hijos, Dios te va a sobreabundar también. En el fruto de tu bestia, en lo que haces, en el fruto de tu tierra, en el país que Dios juró a tus padres que te iba a dar. Te abrirá Dios su buen tesoro, el cielo. ¿Dónde están todas las bendiciones de Dios? En Cristo Jesús. Él nos ha abierto su tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, abrirá Dios su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y dice, para bendecir toda obra de tus manos. Pues entonces ya nomás me falta creer y no hacer nada, ¿no? Porque dice, la obra de tus manos, tú tienes que hacer. Y dice, la lluvia la manda a su tiempo. Si tú sembraste, va a crecer. Si no sembraste, no va a crecer nada. Amén. O sea, si hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y te pondrá, dice, y para bendecir toda obra de tus manos. Tú vas a prestar a muchas naciones, amén, y tú no pedirás prestado, en el nombre de Jesús. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Te pondrá Dios al principio. Hace poco me di cuenta que, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, que yo si parto una galleta y queda medio chueca, la parte más grande la ofrezco. Pero esta vez era algo que me gustaba mucho. Y partí, quedé con una parte más grande y dije, yo la quiero. Y empecé a darme a mí también. Y ofrecí la otra parte. Lo que no es que esté bien o que esté mal, lo que está mal es que uno se sienta menos, que uno sienta que no merece. En esa parte creo que Dios me habló en ese momento y me dijo, sí, tómatela, cómete la que te gusta, es la que te gusta, pues. Estás compartiendo lo que te gusta. ¿Sí me explico? Es como que, ¿por qué tendrías que sacrificarte tú si es tuya? Estás compartiendo, ¿no? Entonces en esa parte dice, ¿dónde me quedé? Y prestarás y tú no pedirás prestado, te pondrá por cabeza y no por cola. Y a veces nos olvidamos de que Dios nos pone por cabeza y nosotros vamos y nos ponemos al final. Pero Él nos pone por cabeza y no por cola. Amén. ¿Mande? En la cima y no por debajo, exactamente. Entonces dejemos, porque es el enemigo llevándonos hacia abajo, porque no es Dios. Dios nos pone encima. Dejemos esa falsa humildad. En el nombre de Jesús. Declaro que nos es revelado que es humildad verdadera y que es falsa humildad. Porque Dios nos pone por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás por debajo. Si obedeces los mandamientos de Dios, que ya los ha obedecido nuestro Señor Jesucristo, para que guardes y cumplas. Ya los cumplió nuestro Señor Jesucristo. Y si no te apartas, ni a diestra ni siniestra. Pero esto es bien importante. Esto sí quiero que lo recalques, que no vayamos tras dioses ajenos. Una de las ofensas más fuertes que podemos hacerle a Dios, pero aún así nos perdona, es irnos tras dioses ajenos. Y podemos ver qué hay en la mesa. Y declaro en el nombre de Jesús que tenemos el conocimiento y la revelación para saber esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Amén. Por eso estamos aquí aprendiendo. Vamos a cerrar aquí. Quiero leerte nada más este último salmo. Ese es el Salmo 1:3. Dice, también es uno de mis salmos favoritos. Te voy a leer desde el 1, pero quiero que subrayes el 3. Dice, bienaventurado, totalmente feliz, totalmente gozoso, totalmente pleno significa eso.
La persona que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa? La persona que no le hace caso al no seas ostentoso, al te van a robar el carro, esos son los consejos de malos. Bienaventurado, muy feliz, muy pleno, es la persona que no anda en consejo de malos, que no escucha al enemigo y que no estuvo en camino de pecadores ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros sí, pero a través de Jesucristo ya somos así, ya no anduvimos en camino de pecadores y ya no estamos sentados donde mandamos hacer lo malo, ya no. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aunque ya no estamos en la ley, meditamos en la ley porque aprendemos de la ley. Amén. Y entonces lee el 3 y el 3 lo subrayamos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer esto en primera persona. Vamos a decir, yo soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera, porque mi Dios está conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios, te damos muchas gracias por esta revelación, te damos gracias porque recibimos la prosperidad, no solamente en lo financiero, sino toda la prosperidad y todas las bendiciones que tú tienes a través de nuestro Señor Jesucristo. Declaro que el Espíritu Santo nos revela qué fortalezas debe derribar tu palabra en nosotros para poder recibir plenamente y gozosos y con abundancia todo aquello que tú tienes para nosotros. Yo declaro que a partir de este momento todas esas bendiciones caen sobre nosotros, vienen a nosotros, nos alcanzan, nos rodean y están a nuestro alrededor, en nuestra casa y con nuestros hijos en el nombre de Jesús. Grandes cosas veremos de aquí al fin de año en el nombre de Jesús, solamente porque tú estás con nosotros. Declaramos esa bendición y esa prosperidad en el nombre de Jesús. Amén. Y toda la gloria siempre es, mi Señor, para ti, Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, terminamos hoy esta clase. Sí la alcanzamos a terminar, gracias a Dios.